Good evening, people from the Free Nation. Hoy estoy aquí un poco dormido, quizás me vean con cara de dormido porque ayer no tuve una buena noche de sueño. Me había dormido temprano porque dije mañana voy a filmar un video y lo hice, pero en el medio de la noche me desperté con una terrible pesadilla que no me dejó dormir bien. Pero igualmente acá estoy grabando este video porque además era un video que tenía ganas de filmar hace muchísimo tiempo, que es un video acerca de la personalidad fronteriza, podríamos llamarla borderline quizás, pero vamos a ver que en realidad habla de algo mucho más vasto de lo que es lo que se llama comúnmente como borderline, porque vamos a ver que según el libro en el cual me voy a basar hoy para hablar de esto, que es un libro de Otto Kernberg que se llama Desórdenes fronterizos y narcisismo patológico, lo que él incluye dentro de lo que son los desórdenes fronterizos trasciende mucho lo que llamamos borderline y abarca, digamos, un montón de cuadros que están dentro de lo que él llamaría una estructura fronteriza. ¿Qué es una estructura fronteriza? Bueno, el nombre fronterizo o borderline viene de estar en el límite, en la frontera entre la neurosis y la psicosis como estructuras psíquicas que no me voy a poner a definir ahora, pero digamos que la psicosis está más asociado a la locura y la neurosis a una cierta normalidad, si se quiere, o como patologías que pueden aparecer psíquicamente, pero que están dentro de lo que uno llamaría normalidad, para definirlo para quien no sabe de qué estoy hablando. Entonces, una estructura fronteriza, Kernberg, que es uno de los primeros que trabaja el término, quiere justificar de que exista una clasificación tal como algo que sea fronterizo. ¿Qué significa esto? Que para él podemos hablar de desórdenes fronterizos siempre y cuando nos demos cuenta de que existe una estructura psíquica que no es ni neurótica ni psicótica, y tampoco es algo que fluctúa entre la neurosis y la psicosis, sino que para él va a ser una estructura que tiene unos síntomas específicos que no son ni neuróticos ni psicóticos, que tiene mecanismos de defensa específicos que no son ni neuróticos ni psicóticos, tiene una patología de las relaciones objetales internalizadas que no son ni psicóticas ni neuróticas. Esto lo de las relaciones objetales internalizadas, probablemente muchos de ustedes no estén muy al tanto de a qué me refiero, porque usualmente en psicoanálisis hoy en día lo más difundido son las teorías de Freud y Lacan, y la teoría de las relaciones objetales es más bien algo que proviene de la escuela inglesa, Melanie Klein, etc., donde se trabaja como que el psiquismo está estructurado según la internalización de las primeras relaciones objetales. Por ejemplo, la primera relación con la madre, donde uno dice, bueno, la madre es totalmente buena o totalmente mala, y hay dos imágenes de la madre que después internalizo, y cuál es mi relación de la imagen de mí mismo con la imagen de ese primer objeto. Así es como se entiende en escuela inglesa que se da las relaciones objetales internalizadas. Entonces Kernberg, que es de escuela inglesa, va a decir que también en borderline o en lo que son los desórdenes fronterizos, la patología de las relaciones objetales internalizadas es particular a esa estructura que él está tratando de definir como fronteriza, y no sigue relaciones objetales internalizadas neuróticas ni psicóticas tampoco. Y también va a decir que hay un típico desarrollo genético dinámico que tampoco es ni neurótico ni psicótico, que tiene que ver con cómo se desarrolla los instintos libidinales y agresivos típicamente de la estructura fronteriza. Es decir, lo que él está diciendo es, para que nosotros podamos hablar de que existe una estructura fronteriza, entonces tenemos que encontrar patrones que muestran que hay un tipo de personalidad que tiene síntomas, defensas típicas, relaciones objetales internalizadas típicas
y un desarrollo genético dinámico que no es ni neurótico psicótico y que es estable en ese lugar intermedio. No es algo que fluctúa y que pasa de un lugar a otro, sino que es una estructura en sí misma. Entonces, él se propone escribir el libro para justificar esa clasificación. Y la verdad que está buenísimo. Esto es muy amplio, como podemos ver, pero hoy, en este video, vamos a centrarnos en lo que sería la descripción, el análisis descriptivo que plantea Kernberg para identificar o para empezar a presuponer que se podría tratar en un paciente de una estructura fronteriza. Es decir, nos va a dar elementos para un diagnóstico presuntivo, para empezar a suponer que podríamos estar tratando con alguien fronterizo según se cumplen estos patrones observables, como se ve superficialmente desde afuera, desde el análisis descriptivo. No nos vamos a enfocar hoy en ver qué es lo que subyace a lo que vemos, cuáles son los mecanismos, vamos a decir, internos que hacen que se manifieste en la superficie de tal cosa. O sea, todo lo que sucede internamente en las relaciones objetales o los mecanismos de defensa, cómo está estructurado el yo, eso lo vamos a ver recién en el segundo video y quizás hasta hagamos un tercer video. En este primer video nos vamos a centrar en el análisis descriptivo, es decir, síntomas típicos, constelaciones de síntomas que se ven, que nos podrían indicar que estamos tratando con una estructura fronteriza. Bien, como dijimos entonces, ninguno de estos síntomas es patognomónico de la estructura fronteriza, es decir, ninguno por sí mismo indica una estructura subyacente fronteriza, sino que tiene que haber, Kernberg va a decir, dos o más, vamos a decir varios conjuntamente actuando para que podamos presuponer que estamos tratando con una persona que podría ser clasificable dentro de la estructura fronteriza. Igualmente, él va a decir que es recién cuando hagamos el análisis como de la estructuración del yo, que tiene que ver con sus mecanismos de defensa, con cómo están estructuradas las relaciones objetales internas, que vamos a poder decir certeramente que estamos hablando de una estructura fronteriza. Si no, estamos como haciendo un diagnóstico presuntivo, pero ya me parece súper interesante. Y de los elementos sintomáticos que él va a describir, está re interesante porque son elementos que podrían estar presentes en otras estructuras, en distintas neurosis, por ejemplo, pero que tienen ciertas particularidades que Kernberg ubica muy bien clínicamente y que si uno se enfoca en esas particularidades se puede distinguir de lo que sería un síntoma similar o que sería clasificable dentro del mismo tipo de síntoma, pero en otra estructura como por ejemplo la neurótica o la psicótica. Entonces, por ejemplo, lo primero que él habla es de la ansiedad. Él va a decir que la ansiedad en la estructura fronteriza es una ansiedad que es flotante, crónica y difusa. Y lo distingue de lo que podría ser una ansiedad más de una estructura neurótica que es menos flotante y difusa, sino que está delimitada a determinada área de la vida del sujeto o que aparece en determinadas situaciones. En cambio, en la estructura fronteriza es algo que es constante, es crónico, es flotante, está como orientado hacia toda la vida del sujeto en todo momento. No aparece en determinado momento específico o como una resistencia al análisis, que es otro ejemplo que da Kernberg, sino que es algo que es flotante, es difuso y es crónico. Entonces esa sería la distinción. Un segundo elemento que él da para tomar en cuenta, que me parece que están buenísimos porque hace toda una descripción de distintos síntomas que podrían ser clásicos de distintas neurosis, pero vamos a ver que encuentra distinciones que son muy clave y que yo he visto clínicamente también, así que doy fe, por lo menos estoy de acuerdo con Kernberg en su clasificación. Entonces, por ejemplo, él va a hablar de múltiples fobias que pueden aparecer, que él encuentra la particularidad de que limitan seriamente la vida social del sujeto, ¿no? O limitan seriamente la libertad y la vida del sujeto con respecto a esas fobias. Y él dice, particularmente importantes son las fobias que tienen que ver con el propio cuerpo o la propia apariencia,
y lo distingue de fobias que pueden ser, por ejemplo, a un animal, a algún objeto externo o a las alturas. ¿Sí? El Kernberg dice, presten particular atención cuando estas fobias aparecen con algún aspecto del propio cuerpo o la apariencia. Por ejemplo, una fobia a sonrojarse, a hablar en público, a ser mirado, que son cosas que pueden estar presentes en cualquier persona en realidad. ¿Quién no le tiene miedo a ser mirado o a hablar en público? Algunas personas más, algunas menos. Pero él hace el hincapié de que produce una grave limitación en la vida de la persona. Entonces, por ejemplo, yo tuve una paciente una vez que tenía algo que podría entrar dentro de esta categoría de fobia específica con una parte del cuerpo, donde ella tenía muy pocas tetas, vamos a decir, y ella sentía que este elemento de pocos senos demostraba cierta virilidad en su cuerpo. Era como un aspecto que podía ser más femenino, pero sin embargo no lo era, y ella se sentía como viril en ese aspecto. Y era tal la angustia que le provocaba ese aspecto de su cuerpo, esa fobia a esa parte de su cuerpo, que le hacía huir de cualquier contacto con los hombres, y de hecho era virgen a una edad muy avanzada, superando los 30 años. Recuerdo que cuando ella consultó conmigo, estaba hablando con una persona que le gustaba mucho y con quien se iba a ver, era una persona que vivía en otro lugar, y ella estaba como muy apurada en decir, bueno, pero cuando venga esta persona yo quiero operarme, quiero ponerme implantes como para tener superada esa parte del cuerpo que le producía esa fobia y que la limitaba tanto en su contacto sexual con los hombres, ¿no? Entonces ese podría ser un ejemplo que entraría dentro de esta categoría que elabora Kernberg. Un segundo síntoma que también podría aparecer en una neurosis, pero que ciertos detalles la distinguen de lo que sería la estructura neurótica, son síntomas obsesivo-compulsivos, pero va a decir Kernberg que se vuelven sintónicos con el yo. ¿Qué significa esto? Significa que en general en la neurosis, cuando aparece un síntoma obsesivo-compulsivo, el neurótico mismo, la persona misma, se da cuenta de que hay algo raro en lo que le pasa en esa obsesión o en esa compulsión. Le parece absurda, quiere trabajarlo porque dice, esto sé que no tiene sentido, pero no me deja de pasar. Por ejemplo, puede pasar de una persona que, por ejemplo, yo tenía un amigo que no podía poner el volumen del sonido en un número impar, ¿no? Y él se daba cuenta de que era absurdo esto que le pasaba, pero al mismo tiempo no lo podía dejar de hacer. Entonces era una obsesión, una compulsión a tener que cambiar el volumen impar a un número par, pero no era sintónica con el yo, porque el sujeto mismo decía, esto que me pasa no tiene sentido. Yo sé que no tiene sentido, yo sé que es absurdo, sé que es un TOC, sé que es una obsesión, pero bueno, no lo puedo dejar de hacer. En cambio, en una estructura fronteriza, lo que Kernberg va a decir es que estos síntomas obsesivos compulsivos se vuelven sintónicos con el yo. Entonces, él da el ejemplo de una paciente que se lavaba continuamente las manos y que quizás en un principio se daba cuenta de que era una actitud un poco exagerada y absurda, pero después empezaron a surgir racionalizaciones donde la persona decía, claro, no, pero los gérmenes son muy peligrosos y hablaba del peligro de la suciedad, entonces de alguna manera justificaba su lavado excesivo de manos como si fuera algo que tiene sentido, estaba racionalizado y por lo tanto se volvía sintónico con el yo, no le causaba ya conflicto el yo defendía esa acción obsesiva. Parecido a como me pasó con un paciente que también de repente en un momento empezó a venir a las sesiones con unos protectores auditivos que creo que eran los mismos que uno usaría cuando está taladrando la calle, así con un taladro tipo de construcción, que no sé de dónde lo sacó, y que él usaba para venir en subte porque tenía mucho miedo al daño en los oídos que le podía producir el subte, y él no encontraba ningún tipo de
absurdidad en esto que le pasaba, sino que para él era sintónico con el yo, tenía sentido protegerse de esa forma los oídos. Otro síntoma que puede aparecer en la neurosis, pero que ciertas particularidades nos hacen decir, che, esto no será fronterizo, serían síntomas conversivos, histéricos, que se vuelven muy elaborados y hasta grotescos y crónicos, ¿sí? Carmen va a decir que son síntomas conversivos que lindan con la alucinación, que son casi alucinatorios y que muchas veces vienen de la mano con cuestiones muy elaboradas a nivel sintomático o incluso secuencias de movimientos que son como un poco grotescos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una paciente tenía un síntoma conversivo casi alucinatorio donde se le tapaba el oído, y ella decía que se le tapaba el oído, y para intentar destapárselo surgían una secuencia de movimientos que eran muy exagerados, medio, como dice Kernberg, como llamatoriamente hasta grotescos, que era como una cosa así como muy, pero muy exagerada y como hasta agresiva, que yo digo, se va a lastimar el cuello, y era algo que hacía constantemente, que era crónico, no es que pasó una sola vez. Entonces son síntomas conversivos que tienen esta característica. Otro elemento es lo que Kernberg va a llamar reacciones disociativas, lo cual está re interesante, que este es un mundo que vamos a explorar mucho en el segundo video, cuando hablemos del mecanismo de la escisión, que es el principal mecanismo de defensa en el cual se basa la estructura fronteriza, distinto de lo que puede ser en la neurosis la represión. En la estructura fronteriza es la escisión, que les voy a adelantar un poco porque me parece que permite entender un poco estas observaciones clínicas de lo que está diciendo Kernberg, de que algo de lo que no logra estructurar el fronterizo es una identidad yoica estable, donde se da una estructura del yo estable y algo queda reprimido de esa estructura yoica, como que queda desalojado. En cambio, en la estructura fronteriza, en vez de tener una estructura yoica estable, tiene distintos aspectos del yo por separado, escindidos, que se alternan entre sí, pero no hay una estabilidad yoica. Entonces, por ejemplo, como dijimos en el caso de la neurosis obsesiva, los síntomas obsesivos para el neurótico aparecen, pero aparecen como un cuerpo extraño en la identidad yoica estable. Dice, ¿qué es esto? Esto es absurdo, no tiene sentido lo que está pasando. Porque hay una identidad yoica estable y el síntoma, eso que está desalojado, aparece como un cuerpo extraño. En cambio, en la estructura fronteriza, la parte esta patológica está escindida y cuando aparece, esa parte del yo toma el control. Y la otra parte queda escindida. Entonces se vuelve sintónico con el yo. Es interesante. Eso lo vamos a explorar más en el próximo video. Pero volviendo entonces a este otro punto, el síntoma de las reacciones disociativas son momentos de alteración en la conciencia y como una amnesia llamativamente marcada, donde hay como lagunas muy fuertes. Por ejemplo, una paciente, yo hice un video acerca de esto que llamé represión instantánea, lo pueden ir a buscar, lo hice hace muchísimos años cuando estaba atendiendo y tuve una experiencia que me llamó mucho la atención. Yo tenía un par de años de experiencia, no me acuerdo cuántos eran, pero estaba como arrancando mi experiencia clínica y esto que me sucedió fue muy llamativo, nunca más me volvió a pasar y creo que en el momento no llegué a registrar de que era un mecanismo disociativo y yo lo llamé represión instantánea, pero no era una represión instantánea, sino que era una reacción disociativa. ¿Qué era lo que había sucedido? Era una paciente que venía a abandonar el tratamiento, a decirme que quería suspender las sesiones por un tiempo, como no sé si alegando que como que ya no le estaba sirviendo o algo por el estilo. Entonces exploramos un poco, yo dije, bueno, es tu decisión, digamos, sostener este espacio depende de tu deseo, porque eso es lo que para mí es así, nunca voy a obligar a nadie a venir. Y en el medio de la sesión surge algo con respecto a su maternidad, que era un tema en conflicto, como su posición de madre.
Y en un momento se larga a llorar y se larga a llorar muy fuertemente, pero así como torrencialmente, me sale la metáfora climática. Eh, no podía parar de llorar, estaba súper angustiada y me empieza a decir de que en realidad ella sabía que ese era el punto que ella tenía que trabajar y que era el punto al que estaba yendo el análisis, que la angustiaba muchísimo y que esa era la razón por la cual dejaba el análisis, porque no tenía ganas de enfrentarse con ese tipo de cosas, de pensamientos en ese momento. Lo cual yo entendí perfectamente. Ella estaba muy angustiada, no paraba de llorar y entonces en un momento le hice un par de chistes, pasaron un par de minutos donde hablamos de alguna otra cosa un poco más periférica de ese punto como para que se calmen las aguas y poder volver a abordarlo un poco más calmado. Y en el medio de esos minutos de relajación, ella me dice, ¿por qué estaba llorando? No me acuerdo, ¿de qué estábamos hablando? No me acuerdo, ¿por qué estaba llorando? Y para mí fue muy fuerte porque imagínate, o sea, me lo estaba diciendo con todas las letras, súper claro, súper consciente de lo que le pasaba. Y 2 minutos después no se acordaba de qué estábamos hablando. Fue muy fuerte. Eso es una reacción disociativa donde literalmente hay una pérdida total, una laguna en la memoria muy, muy, muy fuerte. Otro síntoma a tomar en cuenta de Kernberg es que ubica Kernberg es reacciones hipocondríacas, donde hay como una preocupación muy grande por la salud, por el bienestar y por alguna enfermedad en particular, donde el sujeto todo el tiempo está preocupado por su salud, hace rituales de salud y muy frecuentemente tiene que hacer como retiros de la vida social para protegerse de la salud, algo que se ve también frecuentemente en algunos casos. Y por último, dentro de lo que son estos síntomas que podrían estar en otras estructuras, ubica también cierta tendencia paranoide, que no es solo rasgos paranoides, sino que es un rasgo que se vuelve lo más importante del cuadro, donde lo más llamativo, lo que predomina en el cuadro clínico es la paranoia y es algo que coarta la libertad del sujeto de forma marcada, de forma llamativa. Es decir, el sujeto no sale de su casa o tiene una vida social muy limitada por el peligro que le supone ciertas situaciones o la desconfianza que tiene a involucrarse con gente. Como tercer punto a tomar en cuenta, Kernberg va a hablar de lo que serían ciertas tendencias perverso-polimorfas, ¿sí? La primera que mencionamos era la ansiedad en sí misma, como dijimos, flotante difusa. Hablamos de todos estos síntomas que podrían ser neuróticos, pero que tienen estos detalles que los hacen que pensemos que podría haber una estructura subyacente fronteriza. Y este tercer punto que él ubica, que es ciertas tendencias perverso-polimorfas. Esta era una sección que me parece que es un poco polémica. Cuando él lo escribió era obviamente mucho menos polémico por el hecho de que, por cómo describe él ciertas cosas, está como patologizando orientaciones sexuales y está como, viste, tratando la sexualidad como de una forma como usualmente se trató en el psicoanálisis clásico. Freud, Lacan, muchísima gente, todos los psicoanalistas de la primera época y los psiquiatras, toda la psicología de ese momento obviamente hacía como una especie de patologización de conductas sexuales, cosa que hoy se está repensando. Entonces me parece que este es algo a tomar con pinzas, un poco lo que dice Kernberg, pero no lo quería dejar afuera, quería comunicarles un poco lo que él dice y también mis reservas con respecto a este punto. Por ejemplo, una de mis reservas es cómo él trata el tema de la homosexualidad por momentos, donde él lo ve como se ha visto en el psicoanálisis clásico como una defensa ante el deseo heterosexual, que sería como el genuino, cosa que yo no estoy de acuerdo. Yo siempre que me tocó analizar gente homosexual, al contrario, yo diría que la homosexualidad nunca apareció en los análisis como una defensa que protege al narcisismo, porque cuando uno dice que el deseo genuino es tal cosa y que la defensa contra
el deseo heterosexual es la homosexualidad, porque la heterosexualidad sería castratorio, eso implicaría que la práctica homosexual sería para la persona algo aliviante o algo que no le produce ningún tipo de angustia, porque lo castratorio estaría en la heterosexualidad, cuando clínicamente, por lo menos lo que uno ve es completamente lo contrario, que la mayoría de los casos, sobre todo cuando todavía no han salido del closet o lo que sea, es gente que querría con todas sus fuerzas pertenecer a la heteronorma, pero lo castratorio está en asumirse homosexual o realizar prácticas con eso. Entonces, en ese sentido no estoy para nada de acuerdo con lo que plantea Kernberg ni psicoanálisis clásico, pero bueno, ese es un tema para otro video. Sin embargo, lo que plantea Kernberg en este punto, que es interesante por lo menos con su entendimiento de los mecanismos de defensa de decisión o de represión, como dijimos, donde no hay una identidad yoica estable, tiene que ver con lo que él plantea dentro de la sexualidad, porque él va a decir que él dice, no es un rasgo que necesariamente apunte a una estructura fronteriza el hecho de que haya una desviación sexual, siempre que esta desviación sexual sea estable y tenga vínculos objetales duraderos y estables, ¿no? Entonces, lo que él plantea es, si la persona es homosexual y tiene esa elección sexual, de objeto sexual, y a su vez sus vínculos son estables y no son caóticos y cambiantes todo el tiempo, eso no necesariamente apunta a una estructura fronteriza, sino que lo que para él apunta a una estructura fronteriza es cuando hay varios elementos de desviaciones perversas polimorfas que coexisten, no generando una entidad estable yoica. Entonces, por ejemplo, él habla de lo que sería una persona que es promiscuamente heterosexual y a la vez homosexual, o que, por ejemplo, habla de un caso de una persona que era homosexual, varón, pero al mismo tiempo tenía conductas exhibicionistas con mujeres, por alguna razón, o incluso llega a nombrar casos donde no hay ninguna práctica sexual como inhibición sexual, pero donde en fantasía masturbatoria aparecen varios elementos distintos de desviaciones perverso-polimorfas, ¿no? O sea, que acá está parte también de lo polémico de lo que él plantea, porque según lo que él está diciendo, para él, una persona bisexual que le gusta varones, mujeres, lo que sea, sería un indicio que apuntaría a una estructura fronteriza, ¿no? Entonces ahí hay parte de lo que es para tomar con pinzas lo que dice Kernberg, pero se lo quería compartir. También por otro lado, él dice que también es un indicio que podría apuntar a una estructura subyacente fronteriza el hecho de que se sustituyan objetivos genitales por eliminatorios. O sea, si en vez de coger genitalmente, se coge por el ano o se introducen elementos de micción, etc., ¿no? O sea, le saca todo lo divertido, Kernberg. Así que bueno, ese era el tercer factor de las tendencias perverso-polimorfas. Un cuarto factor que menciona Kernberg a tener en cuenta es lo que él llama las clásicas estructuras de personalidad prepsicótica, ¿no? Y esto es algo que no termina de definir en el libro, o sea, lo nombra muy al pasar, lo nombra así como yo se lo voy a nombrar y no lo explica, así que no podría decir que lo terminé de entender en su totalidad, pero yo creo que hace referencia a clasificaciones que se hicieron a lo largo de la historia psiquiátrica como algo que era prepsicótico, que no era exactamente psicótico, y él dice, bueno, esto que antes llamaron prepsicótico, para Kernberg estaban hablando de la estructura fronteriza sin saberlo, ¿no? Entonces él habla de una personalidad paranoide, ¿no? Que no es lo mismo que una psicosis paranoica, no llega a ser un paranoico, sino que es una tendencia muy marcada paranoide, como dijimos, o una personalidad esquizoide, que no es exactamente esquizofrénica, pero que puede tener cierta tendencia al aislamiento,
al no reconocimiento de las emociones, y lo que él llama una personalidad también ciclotímica con una tendencia hipomaníaca, ¿no? Es decir, algo que no llega a ser exactamente una psicosis maníaco-depresiva, sino que es una personalidad ciclotímica un poco más leve, según lo que yo entiendo que él está planteando. Quinto elemento a tomar en cuenta en este análisis descriptivo que hace Kernberg es lo que él llama neurosis impulsivas y adicciones. Y él habla en este punto de la irrupción de ciertas conductas impulsivas que va a tener cierta particularidad, ¿no? Para que hablemos de que puede haber una estructura fronteriza. ¿Cuál es la particularidad? Que no es una impulsividad como general, no es una impulsividad caótica donde se da para todos lados y como que el sujeto no puede salir con cualquier cosa, sino que es un acto impulsivo marcado, repetitivo, siempre el mismo, de un mismo sector de la personalidad y que apunta a la misma área siempre, ¿no? Entonces, él da el caso como de ciertas drogadicciones o alcoholismo, ciertos trastornos alimenticios, cleptomanía o incluso algunas irrupciones de aspectos de la sexualidad perverso polimorfa, donde él dice es como si el mismo sector de la personalidad apareciera una y otra vez y que por fuera de esos momentos de irrupción impulsiva esa actividad, ese impulso es distónico con el yo, es decir, causa una fricción con el yo se resiste y dice no, ¿cómo hice eso? Yo no puedo creer que hice eso, no quiero hacer eso más. Y cuando es el momento de la irrupción de esa parte de la personalidad, se vuelve sintónico con el yo y altamente placentero. Entonces la persona en el momento que toma el control del yo, esa impulsión, dice voy a consumir esta droga, voy a consumir alcohol, y lo hace sintónicamente con el yo y con mucho placer. Y siempre se repite el mismo acto impulsivo. Lo cual para Kernberg, según yo entiendo la lógica de lo que él está planteando, es porque lo que está surgiendo ahí es una parte disociada de la personalidad que en otro momento quizás no está presente porque está disociada, pero cuando aparece, no aparece como un elemento extraño en la organización general de la personalidad porque no hay una unidad yoica, sino que cuando aparece tomando el control y se vuelve sintónico con el yo porque la parte disociada del yo que toma el control en ese momento viene con ese impulso y es sintónica con esa parte. Entonces apunta un poco a ese lugar. Y por último, como sexto factor a tomar en cuenta en este análisis descriptivo de lo que podrían ser cosas que nos llevan a hacer un diagnóstico presuntivo de una estructura fronteriza, él habla de lo que son estructuraciones caracterológicas de nivel inferior, es decir, como tipos de personalidad que hablarían de una estructuración de carácter de nivel inferior. Él hace como 3 tipos de niveles. Yo entiendo que él habla de un nivel superior que sería más una organización neurótica, un nivel medio que sería más fronteriza e inferior ya más lindando con la psicosis. Entonces él habla de una personalidad infantil que para él es fronteriza y que la distingue de la personalidad histérica. Ahora vamos a hablar un poco de la personalidad narcisista, que él ubica también en lo que es fronterizo, dentro de lo cual también incluye la personalidad antisocial, es decir, la psicopatía, un psicópata, como parte de la estructura narcisista, cosa que vamos a hacer un video aparte explorando el tema del narcisismo también, y distintos niveles de lo que podría ser una personalidad depresivo-masoquista, donde él dice que esa es compleja porque hay distintos niveles y la depresión no necesariamente tiene por qué ser
un signo de algo fronterizo, sino que dependiendo cómo se presente esa depresión, hay ciertos detalles que nos apuntan a una estructura fronteriza o no. Entonces vamos a hablar un poco de estas tres distinciones que le hace. Dentro de lo que es la personalidad infantil y la histérica, él hace esta distinción. Va a hablar de, por ejemplo, la habilidad emocional o la hiperemocionalidad que puede presentar la histeria y también la personalidad infantil, pero hay ciertas diferencias. Dice que en la histeria esta hiperemocionalidad se presenta no en todas las áreas de la vida de la persona, sino en las áreas donde está el conflicto subjetivo. Mientras que hay otras áreas que él llama áreas libres de conflicto, donde la persona se puede comportar sin esa hiperemocionalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el conflicto es con su pareja, en el trabajo no aparece esa labilidad emocional, no aparece esa hiperemocionalidad. Mientras que en la personalidad infantil, la hiperemocionalidad aparece en todos los ámbitos de su vida, no está en un aspecto únicamente. Otra distinción que hace es con respecto a cierta tendencia a la extroversión, ¿no? También muy típica de la estructura histérica y de la infantil, donde dice que se da una especie de identificación como muy rápida, exacerbada, cierta resonancia intuitiva que tiene tanto la histeria como la personalidad infantil, pero dice que la diferencia está en que la personalidad infantil tiene una seria dificultad para identificar realmente cuál es el deseo. Para las personas hace una grave mal interpretación acerca de los deseos de las otras personas, una identificación muy masiva, inadecuada, que ya casi que linda lo psicótico, digamos, en tanto a cómo resuena con las personas. Y por otro lado, también habla de lo que sería la parte exhibicionista y seductora que pueden tener ambas, la personalidad infantil y la histérica, y va a decir que en la histeria la seducción y el exhibicionismo está más sexualizada, se da en vínculos, o sea, viene de la mano con vínculos estables y no caóticos como si en la personalidad infantil, mientras que en la otra es la seducción y el exhibicionismo es menos sexualizado, es decir, no tiene un carácter que Kernberg ubica como que hay algo de la sexualidad ahí, sino que es una seducción más bien inadecuada, que se da, por ejemplo, en casos que yo he visto donde la persona seduce en situaciones donde es inadecuada. Por ejemplo, una entrevista de trabajo con el padre del novio, con cualquier persona. Es como hay personalidades que son más bien fronterizas que no pueden no seducir. Es como constantemente es una seducción que ya se vuelve inadecuada porque se da va al médico, seduce al médico, se sube a un colectivo, seduce al chofer. Es como constantemente una seducción inadecuada, y que Kernberg dice no tiene que ver con la sexualidad, no quiere decir que esté en juego algo de la sexualidad ahí, sino que esa seducción y ese exhibicionismo proviene más bien de cierta sensación de indefensión, de desamparo, y busca como sentirse amado y querido de una forma que es más bien protectora en ese sentido, pero no necesariamente por un placer sexual. Y también va a decir que las relaciones, digamos, de la persona infantil son mucho más caóticas, mucho menos estables, y que se da una alternancia de marcados momentos de sentimientos positivos, amorosos, y marcados momentos de hostilidad y agresión que oscilan entre sí en periodos muy cortos de tiempo. Entonces la persona puede ser como súper amorosa y agreeable, y después en otro momento completamente empedernidamente oposicionista y agresiva, y oscila entre esos extremos constantemente. Con respecto a las personalidades narcisistas, quería leer del texto porque es bastante cortito y creo que es más fácil que intentar acordármelo, y está muy bien explicado. Igual, como les dije, vamos a hacer un video o algunos videos hablando de narcisismo en general, porque este libro trata tanto de los desórdenes fronterizos
como del narcisismo patológico, que también entra en esa estructura, y hay bastantes capítulos que habla específicamente del tema. Entonces, con respecto a el narcisismo, dice: todas las interacciones de estos pacientes con los demás están referidas a sí mismos en medida inusual. Tienen gran necesidad de ser amados y admirados, y se detecta en ellos una curiosa contradicción entre un concepto muy inflado de sí mismos y la desmedida necesidad de recibir tributo de los otros. Su vida emocional carece de profundidad, experimentan escasa empatía por los sentimientos de las demás personas, encuentran pocos motivos para disfrutar de la vida más allá de los que les brindan el homenaje de los otros o sus propias fantasías grandiosas. Se sienten inquietos y hastiados cuando el brillo externo se desgasta y no hallan nuevas fuentes para alimentar su autoestima. Envidian a otras personas, tienden a idealizar a determinados individuos de quienes esperan gratificaciones narcisistas y a despreciar y desvalorizar a otros, a menudo sus anteriores ídolos, de quienes nada pueden esperar. En general, sus relaciones con los demás tienen un carácter netamente explotador y en ocasiones parásito. Es como si sintieran tener el derecho de controlar y poseer a los otros y a explotarlos sin culpa. Bajo su aparente simpatía y encanto, es posible percibir una naturaleza fría y despiadada. Se considera con frecuencia que estos pacientes dependen de los demás por su gran necesidad de recibir el tributo y el amor de otras personas, pero la honda desconfianza y el desprecio que sienten por todos los hacen totalmente incapaces de depender de nadie. Dice un par de cosas más, pero me parece que hasta ahí está bien, y como dije, incluye dentro de los narcisistas como un subtipo de narcisismo que sería la personalidad antisocial, o sea, la psicopática. Para terminar, entonces, vamos a hablar de los distintos niveles que él hace con respecto a las personalidades depresivas. Va a decir que va a distinguir entre caracteres, digamos, como personalidades depresivas de nivel superior, medio e inferior. Va a decir que en el nivel superior es donde más se da el tema de la preocupación genuina, la culpa genuina, ¿sí? La depresión en general viene muy de la mano con una exacerbación de sentimientos de culpa. El depresivo se siente muy culpable y se castiga un montón por la culpa que siente. Entonces él dice, para distinguir en estos niveles de depresión, el nivel superior es cuando siente culpa, cuando la culpa es muy identificable, cuando es una culpa genuina y hay una genuina preocupación por el otro. Esto tiene mucho que ver con lo que es la teorización de escuela inglesa. Acuérdense que Melanie Klein establece como dos posiciones: la posición esquizoparanoide y la posición depresiva, como una especie de evolución psíquica con respecto a la primera posición, que es como más precaria psíquicamente, que es cuando el sujeto puede, con esto nos estamos adelantando un poco al segundo video, pero es cuando el sujeto puede de alguna manera integrar los aspectos malos y buenos del objeto, cuando puede darse cuenta que la persona odiada y amada es la misma persona. Entonces, cuando se da cuenta de que dirigió su odio hacia una persona amada, porque se da cuenta que es la misma persona, siente culpa por haber hecho eso, preocupación, intento de reparación de ello, y eso es un buen signo de una evolución psíquica cuando se accede como a esa posición depresiva. Entonces, la posición depresiva en sí puede ser un signo de una estructuración de nivel superior para la teorización de escuela inglesa. Por eso lo que dice Kernberg es, cuando hay culpa y preocupación verdadera, genuina, eso puede ser un buen signo de una organización más alta psíquica, ¿no? Y que en este tipo de personalidades está muy plagado del mecanismo de defensa de la formación reactiva, que sería básicamente intentar compensar y reparar mediante muchas bondades, a veces extremas bondades, algo de la agresión que se puede haber tenido, o la agresión reprimida con respecto al objeto amado, ¿no? Por otro lado, habría un nivel medio de la estructura depresiva que Kernberg llama carácter
depresivo masoquista, donde lo que está, él lo describe como quejosos que rechazan ayuda, como gente que se queja todo el tiempo, que está como en una especie de posición de víctima, pero al mismo tiempo no se deja ayudar. No hay tanta culpa, y se filtran como varios elementos sádicos y masoquistas, como que está un poco más liberado del acceso a los impulsos, el acceso a la motilidad, la descarga de ciertas agresiones, ¿no? Y por último está como el nivel para él más bajo del carácter depresivo, que es lo que él llama autodestructividad primitiva, donde ya él habla de que hay una sexualización masoquista, como que el masoquismo está sexualizado, la persona no siente culpa, es incapaz de sentir culpa, y en vez de eso tiene como una especie de descarga indiscriminada de agresión, tanto para afuera como para el propio cuerpo, como para la propia persona, y en vez de castigarse sintiendo culpa, encuentra cierto alivio produciendo automutilaciones cuando se daña a sí mismo, se corta o hace ciertos intentos de suicidio. En este caso, Kernberg distingue bien que no se suele ver culpa, porque como dijimos, eso puede ser un signo de una organización más alta para él de lo que sería psíquicamente, sino que en estos casos, en vez de culpa, el alivio que se encuentra, o digamos, estas conductas autodestructivas, no son conducidas tanto por la culpa, sino como por una rabia impotente por ver caer la imagen idealizada de sí mismo, ¿no? Cuando tienen esta imagen narcisista súper idealizada, de repente se rompe y se cae, los inunda una rabia impotente y solo pueden descargar y sentir cierto alivio agrediendo para afuera o también a sí mismos mediante automutilaciones o intentos de suicidio. Así que bueno, hasta acá este desarrollo de estas diferentes estructuras caracterológicas que se pueden ver en estos signos superficiales que hacen todo el conjunto de síntomas del análisis descriptivo que nos permiten hacer una especie de diagnóstico presuntivo de la estructura fronteriza. Vamos a dejar acá el video y en el próximo nos vamos a meter en ya lo que es el análisis de los mecanismos de defensa internos y de la estructura de relaciones objetales internalizadas, es decir, de lo que sucede psicodinámicamente interiormente que producen estas manifestaciones exteriores que acabamos de describir. Espero que les haya gustado y la seguimos en la próxima sesión.